Vamos a otro tema. Israel aceptó un alto al fuego de 60 días con el Líbano que pretende poner fin a los enfrentamientos armados con Hezbollah. Dicho acuerdo supone el retiro paulatino de las fuerzas israelíes desde territorio libanés. Profundizamos en estas novedades, para eso nos acompaña el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Guido, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, el gusto es mío. Guido, obviamente hay que ir viéndolo, monitoreándolo, estos 60 días, que se concrete, digamos, este alto al fuego, siempre va a ser un aspecto tenso en cualquier conflicto, pero ¿cuánto de sustento tiene esta situación que se logre mantener, digamos, que se logre concretar finalmente? Bueno, la tiene, si uno va al precedente inmediato, esta es una tregua que, de acuerdo a la información que ha permitido publicar tanto prensa israelí como prensa árabe, se fundamenta en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue la que puso término al conflicto entre Israel y Hezbollah el año 2006, hace ya mucho tiempo atrás. Y si esa es la arquitectura, entonces uno debiera decir de que es cierto, hay ciertos bemoles y oscilaciones a lo largo del tiempo, pero eso fue un acuerdo que fundamentalmente se mantuvo entre Israel y Hezbollah, y no es sino el conflicto en Gaza lo que reactiva finalmente la tensión. Ahora, es cierto que la Ujú. configuración de Medio Oriente ha cambiado, es cierto que la situación es muy distinta de aquella que ocurría hace 18 años atrás, pero es posible de que la tregua se mantenga durante los 60 días. La verdadera pregunta es si una vez que terminan los 60 días, no estaremos finalmente en un escenario donde tanto Israel como Hezbollah tienen incentivos para reanudar sus hostilidades. Mi impresión es que acá están tratando de ganar tiempo. La situación ha sido muy complicada para ambos. Han muerto tal vez 3.800 Mm. libaneses. Hezbollah está completamente decapitado. Pero también Israel ha sufrido bajas considerables, sobre todo considerando de que es una nación que no suele tolerar la baja de soldados, y de acuerdo al menos a la información pública, podrían haber muerto más de 80 soldados israelíes, aunque probablemente la cifra es conservadora. Por lo tanto, Sí. creo que hay que esperar el término de los 60 días, pero es muy posible que esta tregua, al menos momentánea, termine firmándose. Ahora, en lo que ha sido este conflicto o este punto del conflicto en particular, ¿qué aspecto, cuál es la clave, digamos, de que finalmente se concrete este alto al fuego a tu juicio? Bueno, yo creo que desde el lado israelí hay muchas cosas que están ocurriendo de manera simultánea. Por un lado, no parece ser posible que mediante el puro uso de bombardeo aéreo, Israel pueda degradar a las fuerzas de Hezbollah más allá de la que la ha degradado hasta ahora. Ujú. Para poder hacer eso requiere una penetración profunda sobre el territorio del Líbano y un intento incluso de control territorial análogo al que se observó cuando Israel penetra la franja de Gaza y controla fundamentalmente el norte de la franja de Gaza. Por otro lado, lo que comentaba al inicio, no ha sido una situación sin costos para Israel. Han muerto decenas de soldados, han resultado heridos decenas de otros más. Y eso políticamente es muy problemático para la sociedad israelí, por cierto, pero también para el gobierno, que debe intentar generar algún tipo de narrativa que justifique la mantención de este tipo de operación. Yo creo que el capital político para la mantención de esta operación se ha estado acabando, y si a eso uno le suma la serie de problemas a nivel internacional y de política interna que enfrenta el gobierno de Netanyahu, bueno, también hay recursos, llamémoslo así, diplomáticos, políticos, de atención mediática, que parecen ser necesarios concentrar en Israel, en obviamente también lo que continúa siendo el desarrollo del conflicto en la Franja de Gaza, eventualmente Irán, en un escenario donde en 2 meses más el escenario estratégico va a cambiar con la llegada de Donald Trump. Ujú. Por lo tanto, creo yo Sí. que era un incentivo poderoso para Israel y también para Hezbollah, que ya describí cuáles han sido los costos para ello, llegar a un intento de acuerdo ahora. Claro, lo que explicaría en parte también por qué ahora se da esto y no antes, cuando se había comentado muchísimo, había sido solicitado también por distintos actores internacionales. Ahora, este alto al fuego va a tener que basarse en el acuerdo, los puntos de acuerdo, pero también en una realidad que siempre se da los altos al fuego, digamos, donde no es que se desaparezcan, digamos, las tropas, la fuerza bélica, la fuerza militar, la violencia, sino que se repliega. De hecho, ya hay información de que por el lado del Líbano 5.000 soldados van a custodiar lo que es el no traspaso de la frontera.
al mismo tiempo un repliegue de las fuerzas israelíes, pero no de regreso, digamos, a Israel. ¿Cómo también se logra esto y en la diferencia también de fuerzas, términos de este repliegue para sustentar un alto el fuego? Sí, de acuerdo a información de prensa, esta es una tregua que fue fraguada por el liderazgo de Washington y también de Francia. Ujú. Teóricamente también se conformará una suerte de, digamos, comisión internacional que garantice finalmente de que las partes están llevando a cabo finalmente los contenidos del acuerdo. Eso probablemente va a implicar observadores en terreno de nacionalidad estadounidense, francesa y eventualmente de otras nacionalidades. Se ha hablado de un grupo de 5 países distintos, pero no se sabe bien quiénes van a integrar estos otros 3. Y de ahí en más, evidentemente, todo depende de detalle. Una cosa que es interesante es que si uno revisa el conflicto entre Israel y alguno de sus países fronterizos, bueno, suele haber mucha evidencia de treguas consecutivas con múltiples actores. Y lo que es interesante es que cuando la tregua se rompe, Sí, siempre los adversarios se culpan entre sí. claro. Y yo creo que eso es algo que tiene potencialidad de ocurrir. Ahora, esto pasa en Líbano, Hezbollah. Muchos se podrían hacer también la pregunta, ¿por qué no sucede y después de tanto acuerdo y tantas mediaciones, y hago ahí el punto, en Gaza? Jamás. Bueno, no sucede en Gaza porque Israel, desde el inicio del conflicto, en octubre del año pasado, no tiene realmente una estrategia de salida. Vale decir, uno debe pensar que el instrumento militar es un tipo de instrumento que logra alcanzar cierto tipo de objetivos políticos. Ujú. Israel ha mencionado algunos de esos objetivos políticos. Quiere, por ejemplo, la destrucción total de Hamas, algo que no va a lograr y que no ha logrado hasta ahora. Quiere además cierto grado de incremento de la seguridad, algo que tal vez podría alcanzar dependiendo cuáles sean los protocolos de retirada, pero en último término no se sabe exactamente bien cuál es el escenario ideal para Israel. Es decir, no se sabe bien qué es lo que quiere en Gaza. Quiere que Gaza mantenga el estatus que tenía antes de octubre del 2023. Quiere controlar Gaza de facto tal cual como lo estaba controlando, pero con mayor grado de tal vez profundidad. Quiere negociar algún tipo de acuerdo político de forma tal de que algún actor dentro de Gaza permita la administración de ese territorio. Y luego vienen preguntas más específicas, es decir, ¿cómo logra Israel incrementar su seguridad, considerando de que en un marco un poco más amplio el conflicto palestino-israelí no se va a resolver independientemente de lo que ocurra en Gaza? Y por lo tanto, me parece a mí que Netanyahu lo que hace es ganar tiempo, Ya. manteniendo obviamente activo el aparato militar, ocasionando, por cierto, una hecatombe humanitaria muy obviamente conocida, y derivando obviamente en un dilema político muy profundo en términos de, ok, he destruido fundamentalmente Gaza, no hay prácticamente ninguna infraestructura en pie, Hamas está completamente debilitado y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? Y ese Claro. ahora qué no ha podido ser respondido por parte de las autoridades israelíes. Ujú. Hablamos de los actores principales de estos puntos de conflicto, como mencionaba yo, pero también hay otro actor, y tú lo mencionabas, lo apuntabas, Washington, Estados Unidos, ahora con un cambio de gobierno que se va a concretar en enero y donde la posición, perdón, del presidente electo Donald Trump ha sido bien clara con respecto a Israel. ¿Cómo crees tú que podría cambiar y si efectivamente podría haber un cambio ahí? Bueno, una de las cosas que ocurrieron con la primera administración de Trump es que tenía la intención de resolver el conflicto palestino-israelí, pero lo hacía bajo mediación de Arabia Saudita. Ujú. Eso es lo que explicó los acuerdos de Abraham en su momento y el acercamiento profundo que estuvo a punto de concretizarse y de normalizar relaciones diplomáticas entre Riad y entre Israel. Eso finalmente no ocurre producto de lo que sucedió en Gaza. Y entonces Washington pierde una pieza clave de lo que fue el acercamiento en su primera administración. Ya no puede contar con Arabia Saudita, dado que Arabia Saudita ha dicho, bueno, acá, si no se resuelve este conflicto, no cuenten finalmente con nosotros. Entonces la pregunta es cómo puede resolver el asunto y si es que tiene interés de resolverlo. Tentativamente, Trump ha dicho, mira, no me interesa realmente mucho el problema, que Israel haga lo que tenga que hacer. Sí, No sabemos exactamente cuál es el grado de magnitud que significa hacer eso, sobre todo considerando lo que estamos observando en Gaza. Gaza claro. literalmente ha sido pulverizado de la faz de la tierra y pocas avenidas alternativas le quedan
a Netanyahu, porque el fondo del asunto, y vuelvo a insistir en este punto, es fundamentalmente un conflicto de orden político que no se ha podido resolver mediante el uso del instrumento militar. Si hay apertura eventual para que el gobierno de Trump acerque posiciones, yo creo que es dudoso. Yo creo que su política va a estar centrada fundamentalmente en cuestiones de orden interna y Interno. eventualmente en el intento de resolución del conflicto ucraniano y ruso, dejando tal vez en un lugar secundario y haciendo que los israelíes se encarguen eventualmente de explorar avenidas con apoyo eventual de Qatar Sí. o de Egipto, como ha sido durante todo el último año. Yo sé, lo voy a poner en estos términos, digamos, esta eventual reducción de apoyo a Israel, no es que el gobierno de Estados Unidos, uno pensaría, no va a seguir apoyando a Israel, pero en términos, digamos, no ha sido necesario recursos, digamos, pero sí esa espalda, digamos, ¿podría de alguna manera también ir marcando el destino y el camino del primer ministro Benjamín Netanyahu en este conflicto? Mira, yo creo que no. Yo creo que Estados Es que Unidos esto es es totalmente distinto a lo que puede ser, perdón, para ponerlo a quienes nos ven a esta hora, totalmente distinto al apoyo que puede tener Estados Unidos de Israel a Estados Unidos con Ucrania, digamos, para hacer sí, claro. el paralelo. Sí, mira, una de las cosas más interesantes que ocurre cuando uno hace una lectura del conflicto palestino-israelí desde la óptica de Estados Unidos, esta absoluta ambivalencia entre lo que declaran públicamente y lo que realizan desde el punto de vista de las relaciones bilaterales. Entonces, incluso durante el gobierno de Biden, hemos visto innumerable cantidad de ocasiones a Biden diciendo hay que llegar a un acuerdo, es necesario apoyo humanitario, es necesario resolver finalmente los problemas de fondo, etcétera. Simultáneamente a eso, manteniendo el flujo, ¿no es cierto?, de armamento, de municiones, de financiamiento, de acuerdos militares Ujú. con Israel Sí. absolutamente sin ningún tipo de fisura, hasta el punto en que han ocurrido un par de cosas que son interesantes. Número uno, Estados Unidos ha dado un ultimátum a toda la serie de países que han dicho de que si Netanyahu pisa el territorio van a ser arrestados en base a la orden de arresto que La Corte emitió Penal la Internacional. Corte Penal Internacional. Ujú. Y eso viene inaudito desde el punto de vista de un país como los Estados Unidos. Y número dos, que retórica o declarativamente yo creo que vamos a observar diferencias entre Biden y Trump. Pero el punto es que económica y militarmente no observo que haya modificaciones bruscas, porque en eso Israel sí tiene una ganancia completa, y es que a nivel de todo el segmento político, de manera muy transversal, el apoyo hacia Israel es total. Guido Larson, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y poder ir aterrizando estos temas, Guido. Que estés muy bien. Gracias, Nicolás, que tenga Hasta buena luego, jornada. gracias.